¿Alguna vez te has sentido perdido, buscando dirección y claridad, pero no sabes cómo conectarte con esa presencia divina que te llama? Hoy quiero hablarte de algo fundamental, algo que cambiará tu vida para siempre, la manera correcta de hablar con el Espíritu Santo. Muchos cometemos el error de tratar de encontrar respuestas de nuestras propias fuerzas, sin darnos cuenta de que el Espíritu Santo está esperando para guiar nuestros pasos, hablarnos en lo profundo de nuestro ser. Pero, ¿estamos realmente escuchando su voz? ¿Estamos hablándole de la manera en que Él se merece? Hoy quiero invitarte a un viaje de transformación, porque cuando aprendemos a comunicarnos correctamente con el Espíritu Santo, nuestra vida nunca vuelve a ser la misma. Nos convierte en nuevas criaturas, nos da poder y paz, y nos acerca aún más a la voluntad de Dios para nuestras vidas. Así que, quédate conmigo en los próximos minutos, porque lo que vas a descubrir puede ser lo que has estado esperando toda tu vida. Hoy quiero empezar este tiempo juntos, invitándote a algo profundo, algo más allá de las palabras, algo que se va directo al corazón. ¿Sabes cuál es el anhelo profundo de Dios para ti? Es que puedas conocerlo, amarlo y vivir en su presencia. Este es el principio de todo lo que hacemos, el motor detrás de cada oración, de cada paso que damos en nuestra fe. El Espíritu Santo no es un concepto lejano, ni algo que solo algunos puedan experimentar. Es una presencia real, una fuerza viva y activa que está deseando profundamente conectarse con tu vida. Es un amigo cercano, que te acompaña en cada jornada, que te da la paz cuando el mundo te zarandea, que te susurra al oído cuando necesitas una palabra de aliento. Lo que quiero compartir contigo hoy no es solo una enseñanza sobre cómo hablar con el Espíritu Santo. Es un recordatorio de que tú y Él ya están llamados a caminar juntos, pero tal vez aún no has aprendido a escuchar su voz o a caminar en la intimidad que Él ofrece. Este llamado es para cada creyente que ha sentido el peso de la vida, el cansancio de las luchas diarias y ha anhelado ese encuentro transformador con Dios. Recuerdo una historia en las Escrituras, en 1 Samuel 3, cuando el joven Samuel escuchó la voz de Dios llamándolo. Al principio no comprendió, pensó que era el sacerdote Elí quien lo llamaba. Sin embargo, cuando Elí lo orientó correctamente, Samuel respondió: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». En ese momento algo cambió en la vida de Samuel. Fue el principio de una relación más profunda con Dios, una relación que lo llevó a ser un profeta poderoso, el líder que guiaría al pueblo de Israel a través de los tiempos de oscuridad. Ese mismo llamado es para ti y para mí. El Espíritu Santo está esperando que respondas a su voz. Él no se aleja ni se esconde, sino que está cerca, esperando que abras tu corazón a una conversación más profunda. Pero ¿cómo hablamos con Él? ¿Cómo podemos entablar una relación real, sin barreras, sin formalidades, sin esperar que todo esté en orden antes de acercarnos? Es importante comprender que, al igual que Samuel, lo primero que necesitamos es disposición. Disposición para escuchar, disposición para abrirnos, disposición para ser guiados. El Espíritu Santo no impone su voluntad. Él no fuerza una conexión, pero está listo para guiarte, transformarte y revelarte todo lo que el Padre tiene para ti. Ahora bien, es fácil cometer un error en este proceso. Muchas veces, por falta de comprensión o por el ruido del mundo que nos rodea, intentamos hablar con el Espíritu de una manera que no refleja lo que realmente Él desea. Y aquí está el primer gran error que muchos cometemos: hablar sin escuchar. En nuestra prisa por recibir respuestas, por tener todo bajo control, olvidamos que la oración no solo es un monólogo, sino un diálogo. Cuando hablamos con Dios, la respuesta no siempre es inmediata, no siempre es un sí o un no. A veces, el silencio de Dios es tan poderoso como una respuesta directa. Y el Espíritu Santo en ese silencio nos invita a esperar, nos enseña a confiar en Él, incluso cuando no entendemos todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Es en ese espacio de quietud
donde encontramos el verdadero significado de la oración. Es en ese silencio donde nuestras almas pueden encontrar paz, donde nuestras inquietudes y preocupaciones pueden ser llevadas ante Dios sin prisa, sabiendo que Él escucha cada palabra, cada suspiro y cada necesidad. Y a través de su Espíritu, Él responde de formas que no siempre entendemos de inmediato, pero que se revelan a través de su paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora bien, al hablar con el Espíritu Santo, también es importante entender que nuestra relación con Él no está condicionada por nuestra perfección. A veces pensamos que debemos ser dignos de acercarnos a Dios, pero ese es otro gran error. El Espíritu Santo no espera que llegues perfecto, limpio de todo pecado, o sin lucha alguna. Él te ama tal como eres, con tus dudas, tus miedos y tus inseguridades. Y es precisamente a través de esa debilidad que Él quiere entrar y hacer su obra en ti. En Romanos 8:26, el apóstol Pablo nos recuerda que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y es en nuestra debilidad donde Él puede obrar de la manera más gloriosa. Cuando nos acercamos al Espíritu Santo, lo hacemos con la humildad de saber que no tenemos todas las respuestas, pero que en Él encontramos todo lo que necesitamos. El Espíritu nos guía, nos consuela y nos fortalece en los momentos de debilidad. No tenemos que tener todo bajo control para acercarnos a Él. Solo necesitamos estar dispuestos a ser transformados por su poder. Quizá en este momento, desde minute, estés preguntando, ¿cómo puedo escuchar más claramente al Espíritu Santo? ¿Cómo puedo saber si lo que estoy sintiendo o pensando es realmente Él? Esa es una pregunta válida, porque en medio de tantas voces y distracciones es fácil confundirse. La clave, querido amigo, está en la relación. Cuanto más te acerques a Él, más fácil será distinguir su voz. No se trata de una fórmula mágica ni de un proceso instantáneo. Es un viaje constante, un caminar día a día con Él, en oración, en alabanza, en escucha. Tu relación con el Espíritu Santo debe ser cultivada con paciencia, con fe y con una disposición constante a aprender y a crecer. Cada momento en la presencia de Dios es una oportunidad para profundizar tu entendimiento y tu relación con Él. Nunca dejes de buscarlo. La vida cristiana no es una carrera que se termina, sino un viaje de transformación y crecimiento. Y en ese viaje, el Espíritu Santo es el compañero fiel que te guía, que te fortalece y que te enseña. Es por eso que quiero invitarte hoy a que abras tu corazón y tu mente para escuchar al Espíritu Santo de una manera nueva. Habla con Él con humildad, con fe, con disposición para aprender y, sobre todo, con el deseo genuino de tener una relación profunda con tu Creador. Y cuando lo hagas, no te sorprendas si sientes que Él te habla de maneras que no esperabas. No te sorprendas si algo en tu vida empieza a cambiar de forma radical. Porque cuando realmente comenzamos a hablar con el Espíritu Santo, nos convertimos en personas nuevas. Cuando comenzamos a hablar sobre el Espíritu Santo, a veces lo percibimos como una figura misteriosa o distante, algo que está ahí, pero que parece fuera de nuestro alcance. Sin embargo, en la vida del creyente, la realidad del Espíritu Santo es algo mucho más cercano, más profundo y más transformador de lo que podemos imaginar. La presencia del Espíritu Santo no es algo que simplemente está con nosotros, sino que es una presencia activa, viva, que tiene el poder de transformar todo lo que toca. Y aquí está la verdad. El Espíritu Santo no está simplemente esperando a ser reconocido. Él está esperando ser experimentado. Cada momento en la vida cristiana, cada paso que damos, es una oportunidad para ver su poder obrar de maneras nuevas y profundas. Pero lo primero que debemos entender es que cuando hablamos con Él, no estamos buscando simplemente una conversación vacía. Estamos buscando un encuentro que cambie nuestra vida, que nos transforme desde adentro hacia afuera. Para entender esto,
Debemos ir más allá de la idea de que el Espíritu Santo solo actúa en momentos especiales, como cuando oramos o cuando estamos en la iglesia. Él no se limita a esos momentos. La verdadera transformación del Espíritu Santo ocurre cuando permitimos que su presencia gobierne cada aspecto de nuestra vida, cuando dejamos que Él penetre en lo más profundo de nuestro ser y transforme lo que somos, lo que pensamos y lo que hacemos. En el libro de Ezequiel, encontramos un hermoso pasaje que describe la obra transformadora del Espíritu de Dios. En Ezequiel 36, 26, 27, el Señor dice: «Os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis decretos y los pongáis por obra». Este versículo es una de las promesas más poderosas que podemos encontrar en la Biblia. Es una promesa de transformación profunda. El Espíritu Santo no solo quiere cambiar lo que haces, Él quiere cambiar lo que eres. No se trata solo de un cambio externo o superficial, sino de un cambio interno, un cambio que afecta el corazón mismo de quien eres. Cuando el Espíritu Santo entra en nuestras vidas, comienza a cambiar todo lo que hemos sido. Nos cambia en la raíz, en el centro de nuestro ser, donde las decisiones y los pensamientos realmente nacen. Un corazón de piedra, lleno de dureza y resistencia, se transforma en un corazón de carne, sensible a la voluntad de Dios, dispuesto a responder con amor, obediencia y humildad. Este cambio no es solo emocional, no es solo una sensación pasajera. Es una transformación espiritual profunda que impacta todas las áreas de nuestra vida. Ya no somos los mismos. El poder de Dios se mueve en nuestro ser, y esa presencia activa nos moldea, nos purifica, nos hace más como Cristo. A veces, la gente busca el Espíritu Santo esperando algo visible o inmediato, una experiencia emocional, una sensación de poder que los envuelva. Y aunque el Espíritu puede moverse en esas áreas de maneras poderosas, la verdadera transformación ocurre cuando permitimos que Él trabaje en lo profundo de nuestro ser. Cuando le damos permiso a Dios para cambiar nuestras motivaciones, nuestras reacciones y nuestra manera de ver la vida. Este es el tipo de transformación que necesitamos. No es una transformación que depende de circunstancias externas o de lo que otras personas piensan de nosotros. Es una transformación que viene de dentro hacia afuera. Una transformación que solo puede ocurrir cuando dejamos que el Espíritu Santo tenga control total en nuestra vida. Y la belleza de este proceso es que, aunque a veces es difícil y doloroso, siempre trae consigo una paz y un gozo profundos. La presencia del Espíritu Santo en nuestra vida no solo nos cambia, sino que también nos capacita. En Hechos 1:8, Jesús les dijo a sus discípulos: «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos hasta lo último de la tierra». Este poder no es solo para hablar en lenguas o para hacer milagros visibles. Es un poder interno que nos capacita para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, para caminar en obediencia, para amar con un amor que no es natural en nosotros. Este poder se manifiesta en nuestra vida diaria, no en momentos de exaltación, sino en momentos cotidianos, cuando elegimos perdonar a quienes nos han herido, cuando tomamos decisiones sabias en medio de la incertidumbre, cuando damos un paso de fe en medio de la duda. El Espíritu Santo es el poder que nos sostiene en esos momentos, que nos guía, que nos da la fuerza para hacer lo que sabemos que es correcto, incluso cuando no es fácil. Una historia que refleja este poder transformador es la de Saulo de Tarso, quien después de un encuentro con el Espíritu Santo en el camino a Damasco, se convirtió en el apóstol Pablo. Este hombre que antes persiguió a los cristianos con fervor, fue transformado por la presencia de Dios en su vida, cambiando completamente su propósito, sus metas y su corazón. Y ese mismo poder transformador está disponible para ti y para mí. El Espíritu Santo no solo cambia nuestras actitudes o comportamientos superficiales,
Él cambia nuestro propósito, nuestro sentido de vida. Nos lleva de ser personas que simplemente viven para sí mismas a ser personas que viven para Dios y para los demás, reflejando su gloria y su amor en todo lo que hacemos. Ese es el tipo de cambio que el Espíritu trae. Un cambio radical que va más allá de lo que podemos hacer por nuestra propia fuerza. La transformación que el Espíritu Santo trae a nuestras vidas no ocurre de un día para otro. No es instantánea, no es fácil. Es un proceso, una obra continua de purificación, de renovación. Pero lo hermoso de este proceso es que nunca estamos solos. El Espíritu Santo está con nosotros en cada paso del camino, guiándonos, enseñándonos, corrigiéndonos con amor y paciencia. Y a medida que crecemos en nuestra relación con Él, comenzamos a ver cómo su obra transforma cada rincón de nuestra vida, incluso en los lugares más oscuros, más escondidos, más dolorosos. Este es el poder que el Espíritu Santo tiene para cambiar nuestras vidas. No es solo una influencia que nos mueve a hacer el bien, sino una presencia viva que entra en nuestro ser, lo renueva y nos lleva a vivir de una manera que refleje el carácter de Cristo. La transformación comienza dentro de nosotros y luego se extiende hacia afuera, tocando cada aspecto de nuestra vida. El Espíritu Santo no está simplemente buscando hacer de nosotros buenas personas. Él está buscando hacer de nosotros personas que reflejan la gloria de Dios, que viven con un propósito divino y que son testigos de su amor en el mundo. Y ese es el mayor regalo que podemos recibir. Una vida transformada por la presencia de Dios. Una vida guiada por el Espíritu Santo. Una vida que no depende de nuestras fuerzas, sino del poder de Dios que obra en nosotros. Ese es el tipo de vida que podemos vivir cuando dejamos que el Espíritu Santo transforme todo lo que somos. La presencia del Espíritu Santo es, sin lugar a dudas, uno de los regalos más preciosos que Dios ha dado a los creyentes. Nos guía, nos consuela, nos capacita y es la fuente de toda sabiduría. Sin embargo, en medio de nuestras ocupaciones diarias, entre nuestras preocupaciones, nuestras agendas llenas y el ruido del mundo, existe un peligro muy real, un error común que muchos cometemos: ignorar la voz del Espíritu Santo. Es increíble cómo la vida puede volverse tan absorbente que, sin darnos cuenta, comenzamos a hacer caso omiso de la voz que más necesitamos escuchar. En los momentos de duda, en los momentos de tentación, en los momentos de incertidumbre, el Espíritu Santo está allí, hablando a nuestro corazón, guiándonos hacia la paz, hacia la verdad, hacia la voluntad de Dios. Pero muchas veces preferimos seguir nuestra propia voz, nuestras propias ideas, nuestras propias decisiones. Y al hacerlo, nos apartamos de la guía infalible que solo el Espíritu puede darnos. Este error es más común de lo que parece, y sus consecuencias pueden ser profundas. Ignorar la voz del Espíritu Santo no solo nos aleja de la voluntad de Dios, sino que también nos impide experimentar la plenitud de lo que Él quiere para nosotros. Es como estar en una carretera con un mapa perfecto, pero elegir no mirarlo, confiando en nuestra propia dirección. ¿A dónde nos llevará esa decisión? Probablemente a un lugar que no deseamos estar, a un destino lleno de dolor, frustración y arrepentimiento. En la Biblia encontramos una historia que ilustra perfectamente este peligro. En 1 Samuel 3, el joven Samuel estaba sirviendo en el templo con el sacerdote Elí. Una noche, Samuel escuchó una voz que lo llamaba. Pensó que era Elí, pero Elí le dijo que no lo había llamado. Después de varios intentos, Elí comprendió que era la voz de Dios que hablaba con Samuel, y le dijo: «Ve y acuéstate, y si te llama dirás: habla, Señor, que tu siervo oye». 1 Samuel 3:9. La historia de Samuel nos muestra cómo en ocasiones podemos no reconocer la voz de Dios cuando nos habla. Samuel, siendo joven y sin haber tenido experiencia en escuchar la voz de Dios, inicialmente no entendió que era el Señor quien le hablaba. De manera similar, muchas veces no reconocemos la voz del Espíritu Santo porque estamos tan distraídos
tan enfocados en nuestras propias preocupaciones que no escuchamos su llamado. El Espíritu no nos grita, no nos obliga. Él susurra, espera pacientemente a que estemos dispuestos a escucharlo. Lo que podemos aprender de esta historia es que la voz del Espíritu no siempre se oye de manera clara o inmediata. Debemos estar dispuestos a estar en silencio y esperar, a reconocer que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Este acto de esperar en Dios, de estar en su presencia, es clave para oír su voz. La vida a menudo nos impulsa a la acción inmediata, a tomar decisiones rápidas, a no detenernos a reflexionar. Pero el Espíritu Santo nos llama a frenar, a escuchar, a esperar en Él, porque sabe que en ese espacio de quietud es donde experimentamos su dirección clara y transformadora. Pero el mayor peligro no es solo no escuchar. El mayor error es el de ignorar conscientemente la voz del Espíritu cuando la escuchamos. ¿Cuántas veces, en medio de una toma de decisiones, sentimos esa inquietud en nuestro corazón, esa vocecita suave que nos dice que sigamos un camino diferente al que inicialmente pensábamos? Esa es la voz del Espíritu Santo. Es la voz que nos llama a tomar el camino de la verdad, de la rectitud, de la obediencia a Dios. Es fácil ignorar esa voz, especialmente cuando va en contra de lo que deseamos. La carne, la tentación, la presión social, incluso nuestras propias inseguridades nos susurran algo diferente. Y es ahí donde surge la tentación de silenciar lo que el Espíritu nos está diciendo. Pero cuando ignoramos esa voz, corremos el riesgo de tomar decisiones que nos alejan del propósito divino para nuestras vidas. En la carta a los Hebreos, el autor nos recuerda que no debemos endurecer nuestros corazones cuando escuchamos la voz de Dios. Él escribe: «Hoy si oyeres su voz, no endurezcáis vuestros corazones». Hebreos 3:15. Este llamado es directo, es claro. El Espíritu Santo quiere hablarnos, guiarnos, aconsejarnos, pero para que su voz sea efectiva, debemos estar dispuestos a escuchar y obedecer. No se trata solo de oír, sino de recibir su dirección con un corazón dispuesto a eco lo que Él nos dice. Uno de los efectos más dañinos de ignorar la voz del Espíritu Santo es que con el tiempo nuestro corazón se va endureciendo. Como cualquier músculo que no se usa, nuestra capacidad de escuchar y responder a la voz de Dios comienza a debilitarse. Cuando ignoramos su voz repetidamente, comenzamos a perder la sensibilidad espiritual y llegamos a un punto en que ni siquiera notamos la falta de su presencia guiadora. Este es un proceso peligroso y sutil que puede alejarnos de la intimidad con Dios, de la obediencia a su voluntad y de la paz que solo su Espíritu puede darnos. En Juan 16:13, Jesús prometió que el Espíritu Santo nos guiaría a toda la verdad. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. El Espíritu Santo es nuestro guía, nuestra luz en el camino. Él no solo nos revela la verdad de la palabra de Dios, sino que también nos muestra la verdad en cada decisión, en cada interacción, en cada momento de nuestra vida. Ignorar su guía es perder la oportunidad de caminar en esa verdad. Cuando decidimos ignorar la voz del Espíritu Santo, perdemos mucho más que una simple dirección. Perdemos la oportunidad de experimentar la paz profunda que viene con la obediencia. La paz que el mundo no puede ofrecer, que no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra relación con Dios. Cuando escuchamos y obedecemos, experimentamos una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que solo el Espíritu puede darnos. También es importante recordar que el Espíritu Santo no solo habla en momentos de crisis o decisiones grandes. Él está hablando todo el tiempo, en cada momento de nuestra vida. Es fácil pensar que solo necesitamos su guía en momentos difíciles, pero la verdad es que cada día es una oportunidad para vivir en dependencia total de su voz. Cada pequeña decisión, cada palabra que decimos, cada pensamiento que cultivamos, es un terreno donde el Espíritu quiere guiarnos, porque su dirección
no es solo para las grandes decisiones, sino para todo lo que somos y hacemos. El desafío está en mantenernos alertas y receptivos a su voz. La vida cristiana no se trata solo de escuchar, sino de obedecer y caminar en la verdad que Él nos revela. El Espíritu Santo nos llama a una vida de obediencia constante, no como un deber, sino como una respuesta amorosa a la gracia que hemos recibido. Él nos da poder para vivir de manera que refleje el carácter de Cristo en todos los aspectos de nuestra vida. En este camino de fe, nunca estamos solos. El Espíritu Santo está con nosotros, guiándonos, consolándonos, enseñándonos, transformándonos. El desafío no es si Él está hablando, sino si estamos dispuestos a escuchar y seguir su voz. La invitación es clara. No ignoremos lo que Él quiere decirnos, sino que escuchemos con un corazón dispuesto a ser transformado. El Espíritu Santo, en su gracia infinita, ha sido enviado para ser nuestro consolador, guía y consejero. Su voz es un faro de luz en nuestra oscuridad, una guía segura en medio de las tormentas de la vida. Sin embargo, en el ajetreo diario, entre los desafíos, las decisiones y el ruido constante del mundo, es fácil pasar por alto su susurro suave, el cual no grita ni se impone, sino que llama con una delicadeza única. La pregunta es, ¿cómo podemos reconocer la voz del Espíritu Santo en medio de todo esto? Primero, es importante entender que la voz del Espíritu no siempre se presenta de la manera que esperamos. Muchas veces queremos que la voz de Dios sea clara, audible, quizás como un trueno divino que nos da certeza instantánea. Pero la realidad es que la voz del Espíritu es más sutil, más interna, una voz que se escucha en lo profundo del corazón y no en los oídos físicos. En 1 Reyes 19:12, vemos cómo Dios se reveló a Elías no en el viento fuerte, el terremoto o el fuego, sino en un susurro apacible y delicado. La voz del Espíritu Santo es similar. Suave, pero poderosa, humilde, pero transformadora. Este es el primer paso para reconocer su voz. No esperar un gran espectáculo, sino estar atentos a lo que parece ser un susurro, algo que puede pasar desapercibido si no estamos completamente presentes en el momento. En medio del ruido y la agitación de la vida diaria, necesitamos aprender a detenernos, a estar quietos y a escuchar. El Salmo 46:10 nos invita: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Para escuchar la voz del Espíritu, debemos hacer espacio para su presencia. Debemos aprender a callar los ruidos que nos rodean para que su voz pueda penetrar nuestras almas. El siguiente aspecto fundamental para reconocer la voz del Espíritu Santo es la coherencia con la palabra de Dios. El Espíritu nunca nos hablará de manera contraria a lo que ya está revelado en la Escritura. Todo lo que el Espíritu Santo nos dice se alinea con la verdad de la Biblia. En Juan 16:13, Jesús prometió que el Espíritu nos guiaría a toda la verdad. La voz del Espíritu no es un susurro que nos desvía, sino que siempre nos guía hacia la verdad de Dios. Por eso, si alguna vez sentimos una dirección que contradice lo que la Escritura enseña, podemos estar seguros de que esa voz no proviene del Espíritu Santo. Para poder distinguir su voz, necesitamos conocer la palabra de Dios. La familiaridad con las Escrituras crea una base sólida sobre la que podemos construir nuestra capacidad de reconocer al Espíritu Santo. Cuanto más profundizamos en la palabra, más fácilmente podremos identificar el susurro del Espíritu cuando nos hable. De la misma manera que nos familiarizamos con la voz de un amigo cercano, así debemos familiarizarnos con la palabra de Dios para reconocer la voz del Espíritu cuando nos llame. El Espíritu también habla a través de nuestro corazón y nuestra conciencia. Muchas veces, el Espíritu Santo se comunica con nosotros no de manera audible, sino provocando una sensación interna que nos guía en una dirección u otra. Esta sensación no es solo una idea vaga, sino una convicción profunda, una dirección clara que parece venir de lo más profundo de nuestro ser. En Romanos 8:16,
Pablo dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu, y esto se traduce en una certeza interna que no puede ser ignorada. Es importante notar que el Espíritu Santo habla de manera personal y única a cada uno de nosotros. Su voz se adapta a nuestra personalidad, nuestras experiencias y nuestra relación con Él. No siempre hablará de la misma manera a todos, porque cada uno de nosotros es diferente. Algunos pueden experimentar su voz como una fuerte sensación de paz o un fuego ardiente en su pecho. Otros pueden sentir un convencimiento claro en su mente. Lo esencial es reconocer que el Espíritu está trabajando dentro de nosotros, guiándonos y dirigiéndonos a la voluntad de Dios. A veces, la voz del Espíritu se manifiesta a través de una convicción o un deseo profundo que nos lleva a hacer algo que no habríamos hecho por nuestra propia voluntad. El Espíritu Santo no siempre nos dice lo que queremos oír, sino lo que necesitamos escuchar, lo que necesitamos hacer para crecer más cerca de Dios. Cuando nos sentimos impulsados a perdonar a alguien que nos ha herido, a dar generosamente a alguien en necesidad o a tomar decisiones que requieren sacrificio personal, podemos estar seguros de que esa es la voz del Espíritu guiándonos. El apóstol Pablo nos enseña que el Espíritu también nos da sabiduría para tomar decisiones en nuestra vida cotidiana. En 1 Corintios 2, 10, 12, Pablo dice que el Espíritu nos revela las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Esta revelación no se limita solo a los grandes temas de la vida, sino que también se extiende a las decisiones cotidianas. El Espíritu Santo nos guía en cada aspecto de nuestra vida si estamos dispuestos a escuchar. Él nos da discernimiento, nos muestra las opciones correctas y nos da la paz de saber que estamos caminando en la voluntad de Dios. En nuestra vida diaria, puede ser difícil reconocer si la voz que estamos escuchando es realmente del Espíritu. Muchas veces, la tentación o nuestras propias emociones pueden nublar nuestra percepción. En esos momentos, es crucial buscar la confirmación a través de la oración, la reflexión y el consejo sabio de otros creyentes. El Espíritu Santo nunca actuará solo en nuestra vida. Él usará la comunidad cristiana para confirmar su voz en nosotros. Es importante recordar que la voz del Espíritu también se manifiesta en forma de paz. Cuando estamos siguiendo la dirección correcta, el Espíritu nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz no es la ausencia de conflicto, sino una calma profunda que nos asegura que estamos en el camino correcto. En Colosenses 3:15, Pablo nos dice: «La paz de Cristo, a la cual también fuisteis llamados en un solo cuerpo, gobierne vuestros corazones». La paz es un testigo interno que nos confirma la presencia del Espíritu en nuestras decisiones. Finalmente, debemos entender que el Espíritu Santo nunca nos dejará en la oscuridad. Él quiere guiarnos, pero para que esto suceda, debemos estar dispuestos a ser receptivos, a reconocer su voz y, sobre todo, a seguirla. El Espíritu Santo no es solo un susurro, es la voz de Dios que nos llama a la vida abundante en Cristo. Si estamos atentos, si vivimos con el corazón dispuesto, su voz nos llevará siempre hacia lo que es mejor para nosotros, hacia lo que refleja la gloria de Dios en nuestra vida. La oración es uno de los aspectos más profundos y poderosos de nuestra caminata con Dios. No es solo una práctica religiosa, sino una oportunidad para conectarnos con el Espíritu Santo de manera íntima y transformadora. Cuando hablamos de hablar con el Espíritu Santo, no nos referimos solo a palabras expresadas en momentos de necesidad, sino a un diálogo continuo y sincero que trasciende las fronteras del tiempo y el espacio. La oración se convierte en el medio por el cual nos entregamos a su presencia y le permitimos tocarnos, guiarnos y conducirnos. De manera esencial, la oración es una entrega de nosotros mismos al Espíritu Santo. Es una invitación a dejar que Él entre en nuestras vidas, transforme nuestros corazones y nos moldee de acuerdo con la voluntad de Dios. En Mateo 7:7, Jesús nos enseña: pidan y se les dará,
Busquen y hallarán, toquen y se les abrirá. Este versículo deja claro que Dios desea que nos acerquemos a Él con fe y sinceridad, reconociendo que Él siempre está listo para escucharnos. El Espíritu Santo, al escuchar nuestras oraciones, responde con sabiduría, amor y dirección, según las necesidades de nuestro corazón. Hablar con el Espíritu Santo también es comprender que la oración es un espacio donde podemos ser vulnerables, donde no necesitamos ocultar nuestras debilidades ni inseguridades. Cuando nos acercamos a Él, podemos ser totalmente auténticos. La oración no es solo sobre pedir cosas materiales o respuestas inmediatas. Por el contrario, se trata de crear un ambiente de entrega, donde ponemos delante de Él nuestros miedos, nuestras angustias y nuestras luchas. El Espíritu Santo, entonces, no solo escucha, sino que también intercede por nosotros de maneras que ni siquiera podemos expresar, como escribe Pablo en Romanos 8:26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos qué pedir como conviene, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es fundamental reconocer que la oración también es un momento de introspección y autoconocimiento. No solo estamos hablando con Dios, nos estamos abriendo a Él, permitiendo que Él revele en nosotros lo que necesitamos ver. El Espíritu Santo no solo responde a nuestras peticiones, sino que también nos guía a una comprensión más profunda de quiénes somos en Cristo. Nos hace reflexionar sobre nuestras actitudes, acciones y motivaciones, ayudándonos a crecer en santidad y conformidad con la voluntad de Dios. En muchas ocasiones, pensamos que la oración se trata solo de hablar, pero es importante entender que también es un momento para escuchar la voz del Espíritu. Muchas veces nuestra oración es un monólogo en el que pedimos, clamamos y expresamos nuestras preocupaciones, pero no nos detenemos a escuchar la respuesta. El Espíritu Santo desea hablarnos de maneras sutiles y suaves, a menudo en nuestros corazones y mentes. Él puede hablar a través de un versículo bíblico que surge en nuestra mente o mediante una paz que invade nuestro espíritu, guiándonos en momentos de duda. La oración se vuelve más rica y profunda cuando nos permitimos estar en silencio y atentos a su voz, confiados de que Él nos habla en momentos de necesidad. La oración también es una invitación a una transformación continua. No es una práctica esporádica u ocasional, sino algo que debe cultivarse constantemente. En 1 Tesalonicenses 5:17, Pablo nos exhorta a orar sin cesar. Y esta no es una instrucción solo para momentos de dificultad, sino para toda nuestra vida. La oración, entonces, debe ser como un río continuo, fluyendo de nuestro corazón al de Dios, conectándonos constantemente con el Espíritu Santo. Este diálogo constante con el Espíritu fortalece nuestra fe, nos ayuda a discernir la voluntad de Dios y nos da dirección en todas las áreas de la vida. Uno de los mayores dones que podemos experimentar al hablar con el Espíritu Santo es la paz que Él nos ofrece. Cuando oramos, especialmente en tiempos de angustia e incertidumbre, el Espíritu nos trae una paz que va más allá del entendimiento humano. Esa paz nos recuerda que a pesar de las circunstancias, Dios está en control y que el Espíritu Santo nos ayuda a vivir con fe, esperanza y confianza. En Filipenses 4:6-7 encontramos una promesa poderosa. No se inquieten por nada, sino en todo, por medio de la oración y la súplica, presenten sus peticiones a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Esta paz no es algo que el mundo ofrece, sino una tranquilidad que viene directamente de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando oramos al Espíritu Santo, es importante recordar que Él no es solo nuestro consejero, sino también nuestro consolador. En momentos de dolor, pérdida o sufrimiento, el Espíritu nos envuelve con su amor y nos trae el consuelo necesario para seguir adelante.
Él nos recuerda la fidelidad de Dios, la promesa de que nunca estaremos solos y que Él está con nosotros en todo momento. Ese sentimiento de cercanía y cuidado del Espíritu nos fortalece y nos anima a continuar nuestra caminata, incluso en las situaciones más desafiantes. Orar al Espíritu Santo también es una invitación a una mayor intimidad con Dios. Cuando nos entregamos a la oración, estamos diciendo: Dios, quiero conocerte más profundamente, quiero sentir tu presencia en mi vida, quiero entender tu voluntad y ser transformado por tu Espíritu. Esta intimidad no llega de forma instantánea, sino que se cultiva a lo largo del tiempo, a medida que buscamos a Dios en oración con un corazón sincero. Cuando oramos al Espíritu Santo, no solo pedimos bendiciones o respuestas, sino que buscamos profundizar nuestra relación con Él, creciendo en entendimiento y en santidad. Es importante destacar que la oración al Espíritu Santo debe hacerse con reverencia y humildad. Dios nos invita a entrar en su presencia, pero esto requiere de nosotros un reconocimiento de nuestra fragilidad y necesidad de su gracia. En Lucas 18, 13, 14, la parábola del fariseo y el publicano nos enseña que la humildad es esencial en la oración. El publicano, que oraba de manera sincera y contrita, fue justificado ante Dios. Al acercarnos al Espíritu Santo, debemos hacerlo con un corazón abierto y dispuesto a escuchar y obedecer su voz, sin importar lo que Él nos indique hacer. Por lo tanto, hablar con el Espíritu Santo es una invitación a una vida transformada y profundamente conectada con Dios. Cuando oramos, no solo estamos cumpliendo con una tarea religiosa, sino participando en una relación profunda con el Creador, permitiéndole guiarnos en cada área de nuestra vida. La oración se convierte en una práctica poderosa y transformadora a medida que nos entregamos al Espíritu Santo y le permitimos hacer de nosotros lo que Él desea. Esto no sucede de forma instantánea, sino que es un proceso continuo de crecimiento y transformación. Al orar, abrimos nuestras vidas a la acción del Espíritu, permitiéndole guiarnos, fortalecernos y hacernos más sensibles a su voluntad. Hablar con el Espíritu Santo no es solo una práctica devocional, es una invitación a una vida transformada. Esta relación de cercanía y constante diálogo con Él trae consigo una abundancia de bendiciones que tocan todos los aspectos de nuestra existencia. Muchos de nosotros, en medio de nuestras ocupadas vidas, hemos llegado a considerar la oración y la conexión con el Espíritu Santo como algo secundario, algo que se hace cuando se tiene tiempo. Sin embargo, es en este constante acercamiento y en esta apertura a su presencia donde se encuentran los verdaderos beneficios que pueden cambiar nuestra perspectiva, nuestra fe y, en última instancia, nuestra vida. El primer beneficio de hablar con el Espíritu Santo es la transformación del corazón. La oración, cuando se hace con un corazón sincero y abierto, no solo cambia nuestras circunstancias, sino que transforma nuestro interior. En 2 Corintios 3:18 leemos que todos nosotros, con el rostro descubierto, reflejamos la gloria del Señor y somos transformados a su semejanza con un más excelente y eterno peso de gloria. Cada vez que hablamos con el Espíritu Santo, Él comienza a obrar en nosotros, moldeándonos, ayudándonos a deshacernos de las actitudes y comportamientos que nos alejan de Dios y fortaleciendo nuestras virtudes. A medida que nos sumergimos en la presencia del Espíritu, nuestros corazones se transforman y comenzamos a reflejar más y más la imagen de Cristo. Este proceso de transformación no es instantáneo, sino que es un viaje continuo de crecimiento. El Espíritu Santo, con su gentileza y paciencia, nos guía para que podamos ser cada vez más como Cristo. Esta transformación no es solo una cuestión de comportamiento, es una transformación del ser profundo, de nuestra manera de pensar, de sentir y de actuar. El Espíritu Santo trabaja dentro de nosotros, desarrollando el fruto del Espíritu, Gálatas 5, 22, 23, haciendo que nuestras vidas reflejen la paz, el gozo,
la paciencia y la bondad que caracterizan a Cristo. Otro beneficio significativo es la paz que sobrepasa todo entendimiento. En los momentos de angustia, preocupación o incertidumbre, hablar con el Espíritu Santo nos trae una paz que el mundo no puede ofrecer. Cuando las tormentas de la vida nos golpean, Él nos ofrece un refugio seguro, un descanso profundo en medio de la tempestad. En Filipenses 4:7 se nos dice que la paz de Dios guardará nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Esta paz no es solo un consuelo temporal, es una paz duradera que permanece con nosotros incluso en medio de las pruebas. Es una paz que no depende de las circunstancias, sino de la presencia constante del Espíritu Santo en nuestras vidas. Este beneficio es especialmente importante en el mundo actual, donde las tensiones, las preocupaciones y las presiones externas pueden fácilmente robarnos nuestra serenidad. Pero cuando hablamos con el Espíritu Santo, experimentamos una paz profunda que no solo calma nuestras almas, sino que también nos da la fortaleza para enfrentar los desafíos con una perspectiva renovada y una fe inquebrantable. Nos da la confianza de que aunque no podamos ver la solución inmediata a nuestros problemas, Dios está en control y su paz nos cubre. Hablar con el Espíritu Santo también nos brinda dirección y sabiduría. En el día a día, todos enfrentamos decisiones que nos desafían, ya sea en el ámbito personal, profesional o espiritual. A veces, el camino no parece claro y la confusión puede nublar nuestra mente. Sin embargo, al hablar con el Espíritu Santo, encontramos la guía y la sabiduría que necesitamos. Jesús prometió que el Espíritu Santo nos guiaría a todas las verdad, Juan 16:13. Y esa guía es crucial para tomar decisiones sabias y alineadas con la voluntad de Dios. Cuando buscamos la dirección del Espíritu Santo en oración, Él nos da sabiduría que trasciende nuestra comprensión humana. Nos ayuda a ver las cosas desde la perspectiva de Dios, a discernir lo que es mejor para nuestra vida y a tomar decisiones que nos acerquen más a Él. Muchas veces, esta sabiduría viene en forma de pensamientos claros, convicciones en nuestro corazón o incluso en la paz que sentimos al tomar ciertas decisiones. El Espíritu Santo no solo nos da dirección, sino que también nos equipa con la fuerza para seguir su guía, incluso cuando no siempre es lo más fácil o cómodo. Además, hablar con el Espíritu Santo nos fortalece en nuestra debilidad. Todos enfrentamos momentos de debilidad, ya sea emocional, física o espiritual. En esos momentos, el Espíritu Santo se convierte en nuestra fuente de fortaleza. En Romanos 8:26 se nos dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad y que cuando no sabemos qué pedir, Él intercede por nosotros. Esta promesa es invaluable, especialmente cuando nos sentimos agotados o incapaces de enfrentar las pruebas de la vida. El Espíritu Santo, al estar en nosotros, nos capacita para vivir de manera victoriosa. Él nos da la fuerza para seguir adelante, incluso cuando nuestras fuerzas humanas se han agotado. Al hablar con Él, no solo estamos pidiendo ayuda, sino que estamos permitiendo que su poder fluya a través de nosotros, dándonos la capacidad de superar cualquier obstáculo. Este poder no es nuestro, sino de Dios, y nos capacita para hacer cosas que por nosotros mismos nunca podríamos lograr. Hablar con el Espíritu Santo también nos conecta profundamente con la voluntad de Dios. A medida que pasamos tiempo en su presencia, nuestras oraciones se alinean más y más con el corazón de Dios. El Espíritu Santo nos ayuda a entender lo que es la voluntad de Dios para nuestras vidas y nos da el deseo y la determinación para vivir de acuerdo con ella. Nos ayuda a orar conforme a su voluntad, para que podamos experimentar la plenitud de su propósito para nosotros. Este beneficio es crucial, porque muchas veces nuestra visión de la vida se ve empañada por nuestros propios deseos y planes. Sin embargo, cuando hablamos con el Espíritu Santo, Él nos guía a una vida que refleja más su voluntad que la nuestra, y nos lleva a lugares que nunca habríamos imaginado, pero que son exactamente donde Él nos quiere.
nos ayuda a entender que la voluntad de Dios, aunque a veces desafiante, es siempre lo mejor para nosotros y que seguirla nos trae una paz y una satisfacción que el mundo nunca podrá darnos. Finalmente, uno de los mayores beneficios de hablar con el Espíritu Santo es la experiencia de una relación personal con Dios. La vida cristiana no se trata de seguir reglas o de cumplir rituales religiosos. Se trata de una relación viva y vibrante con Dios a través del Espíritu Santo. Al hablar con Él, cultivamos esa relación de amor y confianza. A través de este diálogo constante, aprendemos más sobre la naturaleza de Dios, su amor incondicional y su fidelidad. Esta relación no es distante ni fría, sino profundamente cercana y transformadora. Nos invita a una vida llena de propósito, paz y gozo, porque sabemos que no estamos solos, sino que caminamos acompañados por el Espíritu Santo, quien nos guía, nos consuela y nos fortalece. Hablar con el Espíritu Santo, entonces, es más que una práctica devocional. Es una fuente inagotable de bendiciones que transforma nuestros corazones. Nos da paz, sabiduría y fortaleza. Nos conecta con la voluntad de Dios y nos acerca a una relación más profunda con Él. Los beneficios de hablar con el Espíritu Santo son tan profundos y duraderos que no solo impactan nuestra vida espiritual, sino que también transforman nuestras vidas en todos los aspectos. Al dedicar tiempo a hablar con Él, permitimos que el poder del Espíritu nos renueve, nos transforme y nos capacite para vivir una vida que glorifique a Dios. Cuando pensamos en el poder de una vida conectada al Espíritu Santo, a menudo nuestra mente se dirige a los grandes milagros, a las victorias inesperadas o a los momentos en que la presencia de Dios se manifiesta de manera visible. Pero el poder verdadero, el que realmente transforma, va mucho más allá de lo que vemos. La verdadera magnitud del poder de una vida conectada al Espíritu Santo se encuentra en lo profundo de nuestro ser, en la forma en que cambia nuestras vidas desde adentro hacia afuera. Esta conexión con el Espíritu no solo cambia nuestras circunstancias, sino que cambia lo que somos, cómo vemos el mundo y cómo interactuamos con los demás. Imagina por un momento cómo sería vivir cada día con la certeza de que no estás solo, de que tienes un guía, un consolador y un amigo cercano que te acompaña en cada paso. Esa es la realidad para el creyente que está conectado al Espíritu Santo. Vivir bajo su dirección y poder es como caminar con la luz encendida en medio de la oscuridad. En un mundo lleno de incertidumbres, el Espíritu Santo es esa fuente inquebrantable de seguridad y confianza que nunca falla. En un primer nivel, el poder de una vida conectada al Espíritu Santo se experimenta en la transformación personal. La Biblia nos enseña que el Espíritu nos guía hacia la santidad, nos fortalece en nuestras debilidades y nos da el poder para vencer las tentaciones. Pero más allá de la moralidad o de los cambios superficiales en nuestro comportamiento, esta conexión con el Espíritu Santo tiene un impacto profundo en la forma en que vemos nuestra vida y nuestra identidad. Cuando estamos conectados al Espíritu Santo, comenzamos a comprender que nuestra identidad no está definida por lo que el mundo dice de nosotros, ni por lo que nosotros mismos creemos que somos. Nuestra identidad está firmemente anclada en lo que Dios dice de nosotros. Somos hijos e hijas de un Dios todopoderoso, creados con un propósito divino y llamados a vivir de acuerdo con ese propósito. El Espíritu Santo nos revela nuestra verdadera identidad en Cristo y nos da el poder para vivir conforme a ella, sin importar las dificultades que enfrentemos o las dudas que puedan surgir en nuestra mente. Pero esa transformación no es solo interior, sino que también afecta la forma en que vivimos en comunidad. Vivir conectado al Espíritu Santo también significa ser parte de un cuerpo, la Iglesia, donde el amor, el perdón y la gracia fluyen libremente. El Espíritu nos une a los demás creyentes y nos capacita para servir y amar de una manera que trasciende nuestras propias limitaciones. Es a través del Espíritu Santo que podemos experimentar una unidad profunda, una unidad que
que no depende de nuestras circunstancias externas ni de nuestras diferencias, sino de nuestra conexión con Cristo. Una vida conectada al Espíritu Santo también implica un cambio en nuestra perspectiva sobre los desafíos que enfrentamos. El Espíritu no solo nos da la capacidad para superar las dificultades, sino que cambia nuestra forma de verlas. En lugar de ver los problemas como obstáculos insuperables, comenzamos a verlos como oportunidades para ver el poder de Dios en acción. Es el Espíritu Santo quien nos capacita para enfrentar las dificultades con una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra confianza en Dios. Además, al caminar con el Espíritu, experimentamos la paz que solo Él puede dar. Esta paz no es la paz que el mundo ofrece, que depende de nuestras circunstancias externas, sino una paz que viene de saber que estamos en la voluntad de Dios, que Él está en control de todo y que, al final, todo se resolverá de acuerdo con su propósito perfecto. Esta paz no es solo un sentimiento emocional, sino una certeza profunda que invade todo nuestro ser, una certeza que nos da el valor para seguir adelante, incluso cuando el futuro parece incierto. En todo esto, el Espíritu Santo no solo nos ayuda a vivir nuestra vida cristiana de manera efectiva, sino que también nos capacita para ser testigos del poder de Dios en el mundo. El poder del Espíritu Santo no solo se trata de lo que Él hace en nosotros, sino también de lo que Él hace a través de nosotros. Vivir conectado al Espíritu significa ser un canal a través del cual el amor de Dios fluye hacia los demás. El Espíritu Santo nos capacita para hacer luz en la oscuridad, para llevar esperanza a aquellos que están perdidos y para ser una voz de aliento en medio del sufrimiento. Nos da el poder de ser instrumentos de transformación en las vidas de los demás. Este poder no es algo que se obtiene por mérito propio ni por esfuerzo humano, sino que es un regalo divino. El Espíritu Santo nos da el poder que necesitamos para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, pero también para ser parte de su obra redentora en el mundo. Nos da poder no solo para nuestras vidas personales, sino también para impactar a aquellos que nos rodean. Este poder no tiene límites y no está restringido por nuestras habilidades o nuestras circunstancias. Cuando estamos conectados al Espíritu Santo, nada es imposible para Dios. El poder de una vida conectada al Espíritu Santo también se manifiesta en nuestra capacidad de amar. El Espíritu Santo derrama el amor de Dios en nuestros corazones, un amor que no tiene límites y que no depende de nuestras propias fuerzas. Este amor nos capacita para amar a los demás incluso cuando no es fácil, incluso cuando nos sentimos heridos o decepcionados. El amor del Espíritu nos da la capacidad de perdonar, de sanar y de restaurar relaciones. Nos enseña a ver a los demás con los ojos de Dios, a amarlos con un amor incondicional, que no se basa en lo que hacen por nosotros, sino en lo que Dios ha hecho por ellos. Al estar conectados al Espíritu Santo, también nos damos cuenta de que nuestro propósito en la vida no es solo sobrevivir, sino vivir de manera plena, con una conciencia profunda de nuestra misión divina. Vivir conectados al Espíritu es vivir con un propósito eterno, un propósito que va más allá de nuestros propios deseos y aspiraciones. Es vivir para algo más grande que nosotros mismos, para la gloria de Dios y para el bien de los demás. Y mientras caminamos por la vida, guiados por el Espíritu, experimentamos un crecimiento continuo. No estamos estancados en un solo lugar, sino que estamos en un proceso constante de transformación. A medida que nos entregamos al Espíritu, nos damos cuenta de que estamos siendo moldeados a la imagen de Cristo, que nuestro carácter está siendo refinado y que nuestra vida está siendo conformada cada vez más a la voluntad de Dios. Cada paso que damos nos acerca más a la persona que Dios nos ha llamado a ser, y cada día es una nueva oportunidad para vivir más plenamente en su presencia. Al final, el poder de una vida conectada al Espíritu Santo es el poder de la transformación. Nos transforma en lo que Dios siempre quiso que fuéramos, hijos e hijas que reflejan su gloria en el mundo. Nos da poder para vivir de manera diferente,
para hacer luz en la oscuridad y para llevar la esperanza de Dios a los corazones que más la necesitan. Es un poder que no se mide por lo que hacemos, sino por lo que Dios hace a través de nosotros. Es un poder que nos da la capacidad de vivir una vida llena de propósito, llena de paz, llena de amor y, sobre todo, llena de la presencia de Dios. Este poder es el que te invita hoy a vivir una vida totalmente conectada al Espíritu Santo, a no conformarte con una vida común, sino a vivir con la certeza de que tienes el poder de Dios en tu interior, transformando cada aspecto de tu vida, guiándote y capacitándote para ser una bendición para otros. Al caminar con el Espíritu, descubres que cada día es una nueva oportunidad para experimentar el poder de Dios de una manera única y personal. No estás solo. El Espíritu está contigo, guiándote, transformándote y capacitando a hacer todos lo que Dios ha destinado para ti. Que el Espíritu Santo llene cada uno de ustedes con su poder transformador, guiándolos en cada paso y revelando el propósito divino en sus vidas. Que su paz, amor y presencia los acompañen siempre, fortaleciendo su fe y su conexión con Dios. Amén.